Damas y caballeros, muy buenas noches. Gracias por estar conectados en la noche de hoy para que encontremos una ilustración muy profunda, muy detallada sobre el tema de esa, entre comillas, posible discrepancia, yo la llamo mejor diferencia de opiniones entre las juntas de acción comunal y la propia horizontal. Y para eso, qué mejor que hoy en Noches de PH nos está acompañando la doctora Claudia Lorena Mera Lucumí, quien nos va a sacar con su ilustración de todas estas dudas que tenemos nosotros, porque estamos viviendo entre la propia horizontal, entre las juntas de acción comunal y entre otras varias asociaciones, gremios, y nos ponemos a pensar a quién le hacemos caso. Entonces vamos a determinar con ella quién es el que tiene que hacerle caso a quién. Si hay que hacerle caso a alguien, doctora Claudia Lorena, muy buenas noches y con el saludo de bienvenida, cuéntenos, ¿hay que hacerle caso a alguien en este tema? No, no es un tema de hacer caso o no. Yo Mm. siempre hago caso, pues porque toca hacer caso. Sí, pero yo le Pero, hago caso y como que le agacho la cabeza, por ejemplo, a las autoridades militares, a la policía, cuando en alguna época me solicitaban muy frecuentemente mis documentos de identidad. Por constitución, ellos son los que tienen esa potestad y yo la obligación de cumplir con esa norma. Pero entonces, como vivo en un conjunto residencial, como vivo en otro lado, pero bueno, me estoy adelantando, doctora. Doctora Claudia, me complace mucho tenerla esta noche en el escenario de Noches de PH, sobre todo porque usted se ha caracterizado por un trabajo social y a mí me gustaría que nos comentara, salgo un poquito del tema, cómo va ese proyecto que usted estaba trabajando, ese proyecto que se llama Avanti Caribe. Desde hace algún tiempo no he escuchado mayor información y pues qué bueno para Noches de PH que usted nos ilustrara al respecto dentro de lo posible, porque sé que como es un proyecto que se está desarrollando, habrá cosas que por secreto profesional o por secreto industrial, como lo llamarían en el sector industrial, empresarial mejor, no se pueden divulgar porque no lo pueden copiar. bueno, buena noche para todos. De antemano, primeramente, gracias, mi estimado doctor Hernández. Yo muy agradecida con Dios y la vida por cada oportunidad que nos brinda en cada espacio que tenemos de oportunidad de crecer, de aprender y de replicar conocimientos. No nos las sabemos todas. Con relación a Avante Caribe, el proyecto efectivamente se llama Construyendo País por un mejor aprovechamiento del territorio. ¿Qué le cuento, mi estimado? El proyecto oficialmente Avante Caribe nace el año pasado, mentiras, nació en el año 2023 con la Asociación Avante Caribe. Específicamente, la asociación nace el 13 de marzo del año 2023 y el proyecto como tal lo empezamos a tratar de darle como esa cobertura construyendo país por un mejor aprovechamiento del territorio. Es un megaproyecto que incluye, es un megaproyecto sumado a 5 proyectos. Caramba, no ha nacido y ya tiene hijos. Sí, es un megaproyecto sumado a 5 proyectos en los cuales nosotros, voy a tomar 3 minuticos para mencionarle así rapidito cuáles son esos 5 proyectos de ese megaproyecto, ¿sí? Adelante, por favor. Construir un proyecto de esa magnitud, pues es un reto, ¿no? Es un Una tarea reto, muy grande hasta donde tengo conocimiento. es algo maratónico, es algo fuerte. En el que nosotros, primeramente en oración con Dios, porque yo sí creo que hay cosas que hay que pedirle mucho la venia de Papá Dios, y obviamente cuando son cosas de esa magnitud, de esa envergadura, tú vas a tener muchos tropiezos, porque lo nuevo siempre va a generar extrañeza, siempre va a generar rivalidad, siempre va a generar especulación, siempre va a generar inconvenientes, que lo que se creía que debía salir en 3 meses, ya llevamos 2 años, pero yo diría que son 3 años, porque cuando conozco la población beneficiaria, que la conozco en el Caribe,
que son los beneficiarios de las víctimas de las fosas comunes de San Onofre, en Sucre, ¿sí? sí, Y por todo el tema del Caribe, todo el tema del Canal del Dique, todos estos temas que han sido fuertes, ¿sí? Yo los conozco en el 2022 a través de el señor Arnold María Gómez Anaya, que venía liderando toda una serie, pues, de procesos organizativos comunitarios en pro de la reivindicación y reconocimiento de sus derechos, ¿no? Y en algún momento de la vida, 2022, los conozco y piden mis servicios para que pues obviamente les ayudara a estructurar un proyecto, ayudar a estructurarlo sin menor envergadura de pensar de que el proyecto sería considerado viable en algún momento, ¿sí? sí, señora. Eh, Eso lo trabajamos durante el 2022 a 2023. Yo salgo para Ciudad de México y estando en Ciudad de México ya para regresar, me encuentro con esa bella sorpresa de que le habían dado viabilidad a esa apuesta. Es ahí donde nace pues toda esta envergadura con todos unos trámites interesantes, pero pues en ese aprender a aprender, porque los temas de cooperación internacional, una cosa es cuando uno, esta mañana teníamos una oportunidad y aquí el doctor me permite decirlo, una cosa es cuando uno es beneficiario de un proyecto y entonces te lo dan. Otra muy diferente es cuando usted es el formulador y gestor para que el recurso llegue. Así es. Y así mismo pasa en la propiedad horizontal. Una cosa es ser copropietario de una unidad privada, ser dueño de un apartamento y vivir en una unidad privada, en un conjunto residencial. Otra muy diferente es, aparte de ser copropietario, ser parte del consejo de administración y desarrollar un rol como consejero en esa copropiedad, como colegio, como parte de ese cuerpo colegiado de consejeros, ¿cierto? Y otra es no solamente vivir en propiedad horizontal, sino también desempeñar el rol como administrador y representante legal de una copropiedad. Bastante complejo. Ya Entonces, empezamos. Empezamos con entonces las complejidades. Siga. Entonces, este tipo de roles también se aplican para el caso de lo que estábamos hablando de Avante Caribe, ¿sí? Sí, Una cosa es cuando a mí me dicen, usted va a ser beneficiario. Otra muy diferente es cuando usted llega al rol de ser contratista o trabajador de ese proyecto para que pues se termine de estructurar. Y otra muy diferente es usted ser la cabeza responsable y visible de que eso se cumpla y de que ese trámite llegue a a feliz término. sí. Porque empieza todo un tema de decantar conocimientos, de aprender a aprender, pero también de aprender a desaprender. Y en eso tú vas a subir, te vas a caer, vas a ganar y vas a perder. En el entretanto, tú vas estructurando todo ello, pues los tiempos no nos van a dar. Entonces, lo que fueron 3 meses, si yo tomo pues el tiempo de construcción y todo lo demás, se convirtieron en 3 años. Pero gloria a Dios porque al final del camino ya vamos encontrando como alternativas, ¿no? Eso es lo Alternativas de importante. respuesta. No quedarse uno quieto, sino encontrar nuevos caminos, nuevos horizontes. Seguir adelante. Exactamente. Y esa belleza de, así como cuando uno de mujer dice yo quiero ser mamá, pero se le olvida a uno que es un proceso larguito y que no solamente es tener una relación sexual y quedar embarazada, sino 9 meses de náuseas, mareos, Ah, cuidados. sí. Y sobre todo Mm, para ustedes las mujeres que se ponen un poquito más gruesas y su vientre exactamente, más prominente. Y con la vanidad, por favor, complejo. exactamente. Entonces, empieza todo un proceso de transformación emocional, corporal. Así también, yo llamo a Avante Caribe mi bebé, porque, Ah, porque fue un proceso de transformación no solamente eh, intelectual, académica, sino también una oportunidad de crecimiento como persona, como profesional
de madurar, ¿cierto? Y de aprender a tener control de las emociones. ¡Wow! Ay, sí, porque cuando uno Desarrollo. gobierna con el corazón, por favor, los dolores de cabeza se multiplican. Pero entonces aprendes eso de mantener. Doctora, su micrófono. Bueno, parece ser que se nos quedó la conexión fuera del aire por el momento, pero ya estará regresando la doctora Claudia Lorena para continuarnos ilustrando con este tema. Pero como nos hemos dado Esa cuenta, madurez emocional y ajá, saber, no escuches, enfócate, enfócate, enfócate. Gloria a Dios, ese conectarte, ¿sí? sí, Ese aprender desde esa lógica, desde esa dinámica, nos permite hoy, como Avante Caribe y como Mera Consultores, que es la empresa que ha brindado el acompañamiento, la asesoría y se hace la claridad. Una asociación es sin ánimo de lucro, mi doctor. y eso es Y lo cuando uno, complicado. Nosotros siempre y buscamos el cuando, lucro. y cuando tú como líder o como empresa apoyas una asociación sin ánimo de lucro, tú sabes que tú pones recursos para apoyar esa labor, pero no son para que te los devuelvan. Tú solamente podrás devengar unos recursos en un tema de estos cuando el proyecto se haga efectivo y tú seas parte contratado para desarrollar alguno de los roles o funciones o tareas que hay que cumplir en el cumplimiento del objeto contractual de ese proyecto. Y eso sí es importante decirlo. No, y en cooperación internacional también aprendí que a veces uno sueña porque uno cree que dijeron sí y mañana, pasado mañana te lo van a entregar. Y cuando viene ya la claridad, entonces te das cuenta de que hay una cantidad de trámites impresionantes interna y externamente a nivel de países y a nivel de corporaciones privadas y la institucionalidad como tal, que generan todo un meollo en el aprendizaje. Y eso nos implica un tema de adecuación interna y también implicó todo un tema de adecuación institucional gubernamental para Colombia y también un tema de adecuación de la entidad que es la donante para que ese proyecto sea una realidad en el país. Teniendo ya esas claridades, Avante Caribe nace como un sueño, no de Claudia Mera, no de Arnold María, sino de una comunidad entera de la región Caribe y que tiene réplica para el Pacífico. Comunidades que han sido bruscamente afectadas por las diferentes dinámicas del conflicto y que a veces nosotros en nuestro egocentrismo, nuestro egoísmo, pensamos es en cuánto me voy a ganar y cuánto le voy a sacar a esto, pero en el impacto en temas de transformación, construcción de país, podemos generar. Y las empresas hoy estamos llamadas no solamente a generar productividad, sino a transformar realidades y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. Y desde esa lógica nosotros hemos querido como hacer ese llamado, ¿sí? Esa, esa, ese aprendizaje que yo sí lo voy a decir que para mí fue un poco complejo, pero que una vez tú aceptas el reto, oiga, mi doctor, es una cosa bella. Es una cosa bellísima y podríamos decir, el primer proyecto se llama Construyendo País por un Mejor Aprovechamiento del Territorio, con el cual lo que queremos es promover procesos de gestión territorial e integración comunitaria en pro del mejoramiento de la calidad de vida y ampliación de oportunidades para la población residente en en su momento fue pensado
10 proyectos formulados e implementados en el marco de 7 líneas de acción en 11 territorios priorizados. Y el siguiente proyecto que lo acompaña, que es lo que nos interesa a la PH, se llama Fortalecimiento Organizativo Comunitario, Territorial e Institucional de la PH en Colombia. Y es entender lo que estamos tratando precisamente hoy. Por eso, bienvenida a su pregunta, porque en el marco de este proyecto empezamos a entender que en propiedad horizontal se administran bienes inmuebles. Ojo, y eso lo decía esta mañana en Radio Onda Ambiental, en PH en Comunidad. Se administran bienes inmuebles, pero se gerencian comunidades. Precisamente Se para allá iba lideran mi doctora para comunidades. hacerle algún tipo de interrogantes para ya ir entrando en materia, como por Exactamente, ejemplo, ¿qué es una junta de acción comunal? Puede que estos sean exactamente, elementos o preguntas muy básicas, muy elementales para las personas que ya por alguna circunstancia estamos dentro del ámbito de las juntas de acción comunal, pero hay personas nuevas, como de costumbre, no conocemos, no conocemos qué es una junta de acción comunal ni qué es eso. Entonces, por favor, doctora, ilústrenos, ¿qué es una junta de acción comunal? exactamente. Precisamente, mira que el mismo proyecto fue dando líneas para Sí, podernos entrar en el tema. eh, Precisamente reconocer que es una propiedad horizontal, es una organización cívica, social y comunitaria que busca el desarrollo integral de una comunidad. En 1958, cuando nació el Frente Nacional, mi estimado doctor, sí. después de varios procesos de violencia entre rojos y azules, para no entrar a nombrar y no vamos a meter en ese tema, No, déjelo eso hasta es ahí, camisa de 11 varas. no déjelo hasta ahí. Sí, Surge la sí, necesidad de entender que no se construye patria, sino se cuenta con el que le talla, le duele, y el que le duele es el que sabe cómo resuelve, y ese se llama territorio. Y el territorio está representado en lo que hoy conocemos como juntas de acción comunal, pero que en el marco de la ley 2166 se define como organizaciones comunales. ¿Qué? Porque la 2166 derogó la 743. Entonces nos tiene que quedar muy grabado. Es una organización cívica, social y comunitaria que busca el desarrollo integral de una comunidad. Está integrada por vecinos de un lugar que se unen para solucionar las necesidades de la comunidad. Entonces, por eso en las juntas de acción comunal, usted ve representación de todos los sectores poblacionales, el tema de niñez, infancia, adolescencia, adulto mayor, el tema de mujer, el tema de LGBTIQ+, u orientaciones sexuales e identidades de género diversas, ves el tema de víctimas, ve todas las poblaciones están representadas allí, tienen asiento en este espacio. Y entendiendo esto, y lo que estaba diciéndoles, que en propiedad horizontal se administran bienes inmuebles, pero se gerencian comunidades, y el artículo 1 de la ley 675 habla de la función social de la propiedad horizontal, y el artículo 33, parafraseando la ley 675, la podríamos decir que es una organización social sin ánimo de lucro. Mire cómo está sumando lo uno con lo otro. sí, veo que se está En- uniendo todo, construyendo al Exactamente, mismo tiempo un gran marco. exactamente. Entonces, cuando nosotros empezamos a manejarlo desde esa lógica, entendemos, oiga, si es una organización social sin ánimo de lucro, entiendo que tengo comunidades, personas, personas y tengo seres sintientes, porque no puedo dejar de lado las mascotas, Ni de ¿sí? riesgos. Exactamente, porque hoy hablamos de familias multiespecies, que son en su mayoría las que componen las familias que integran la PH hoy en Colombia. Y con mayor razón dentro del campo de la acción comunal, ya que veo una gran diferencia. En la Junta de Acción Comunal normalmente encontramos los barrios, hablando ya del sector urbano, encontramos los barrios donde hay unas casas que antiguamente eran gigantescas y uno se puede dar el gusto de tener dos perros, tres gatos, un loro y hacer que la casa pareciera un zoológico.
lo cual ya en propiedad horizontal no está permitido. Y aquí creo que, bueno, estaría permitido en cierta forma, pero hay que regular eso. Y aquí ya empezamos a ver algunas diferencias, pero sigamos tratando las similitudes, por favor. Sigamos con Entonces, lo de Junta de Acción Comunal. exactamente, entonces cuando ya nosotros lo entendemos, Sí, entonces empezamos a hacer el parangón y en el parangón vamos a entender que toda propiedad horizontal está inscrita en un barrio y por lo tanto, si está inscrita en un barrio, ubicada en un barrio A, B, C, como lo queramos llamar, sí, es parte de una junta de acción comunal o de una junta de acción local cuando hablamos del distrito. Eso tiene que quedarnos claro. Porque, y para los presidentes de las juntas de acción comunal, hoy también cambia el modelo, porque es que eso también pasa por un tema mirador de ordenamiento territorial. Ahora entienden por qué hay un proyecto por cooperación que viene a Colombia con un tema de propiedad horizontal, sí, claro. porque es un tema de ordenamiento territorial. Porque es que si me cambias la forma de construir, de pensarme el territorio, me cambian las formas organizativas y de convivencia de las comunidades en el territorio. Y eso sí Y es al grave. cambio, entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Sí, Si usted, por un tema de economía de espacio, porque recordemos que Colombia era una antes de 1991 y una después de 1991. Entonces, en 1900 no, antes de 1991 nosotros nos dábamos el lujo de decir que éramos en un 70-80% más rurales que urbanos y las ciudades no estaban tan pobladas. Pero a partir de la Constitución de 1991 hay todo un proceso, no solamente por las dinámicas del conflicto, sino también en busca de mejoramiento de calidad de vida, de desplazamientos de las personas del campo a la ciudad. Porque también hay que entenderlo. En Colombia el tema de la escasez económica no solamente es por las dinámicas del conflicto, hay unos pobres históricos. Y esos pobres históricos, muchos de ellos se desplazaron del campo a la ciudad buscando un mejoramiento de su calidad de vida. y Y no eso es lo que necesariamente buscamos porque, todos. Eso es lo que buscamos todos los y, seres y humanos. no necesariamente fue porque me amenazaron o me quitaron el predio. Eso también hay Correcto. que dejarlo muy claro. Porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla y nos hemos vuelto como loros sin verificar y repetimos y repetimos y repetimos y nos estamos enredando la pita, porque nos confundimos en el camino y de pronto eso es lo que no deja que se armonice o se implemente la norma como tal. Porque la norma existe, pero si yo no la entiendo y me Mucho guío menos la más voy a por aplicar. exactamente, y me guío más por lo que me dicen, por el rumor, pero no me tomo con todo respeto, ¿no? Tranquila. El trabajo de leer, de consultar, de entender. Aprendamos, yo le decía hace unos días a una sobrinita que le estaba explicando un tema, vuélvete autodidacta. Y me decía ella, ¿cómo así? Le dije, muy buenos profesores tienes, excelente, bravo. Estás en un colegio extraordinario, maravilloso, genial, pero aprende a autoeducarte, no trague cuento, no trague grueso. No Consulta. como a cuento, como decía un presentador de noticias de un canal nacional. Entonces, y cuando a veces uno lo dice en esos términos, algunas personas se sienten afectadas, Sí, ofendidas, se delican porque creen que lo estamos diciendo por tiranía. De hecho, esta semana, y yo lo preguntaba hoy a un amigo, alguien muy enojado me decía, pero ¿cómo es posible que estén dando, ojo con lo que le voy a decir, miedo, para que usted parta de la ignorancia, cómo nos está atropellando? vale. eh, ¿Cómo es posible que estén invitando a dar charlas a gente que escasamente ni siquiera tiene un bachillerato, no es profesional y son maestros en los temas de propiedad horizontal? Eso no tiene presentación. ¿Y esos quiénes son? Para que los estén invitando a dar charlas y cosas de esa magnitud.
guardé silencio, porque usted ha notado, mi doc, que yo soy muy callada en ciertas cosas. Más vale me gusta Pero mi escuchar. doctora, usted me está picando la No, lengua. no. Sí, Entonces, es que cuando, con eso que nos acaba de decir, me acaba de acordar de un congresista a quien le están haciendo críticas precisamente por lo mismo. pero venga, No le cuento sé, una cosa. no creo que sea esa persona a la que usted se está No, refiriendo. no, no, pero venga, le cuento. Es A ver, la que, escucho. pero venga, le cuento. Es que estamos haciendo mal el análisis. La administración de propiedad horizontal es un oficio. Y en la Sí. administración de propiedad horizontal, yo no conozco en el marco de la ley, y me corrige mi doctor si yo estoy siendo errada, que hayan definido un perfil profesional para administrar una propiedad horizontal. Ah, sí, muy cierto. Quieren Entonces, tener el PhD, el administrador con PhD y postmaster del diplomado y del PhD. Resulta que eso no lo hay. Y si no tenemos ni siquiera la carrera profesional de administrador de propiedad horizontal, ¿cómo vamos a exigir esos máster, esos PhD? Y ahora pero, hay otra situación, perdón la interrupción, pero me picó la lengua por otro lado. eh, Queremos esos administradores con los diplomas de Harvard o de cualquier otra universidad parisina, por ejemplo, y le queremos pagar 2 pesitos por sus servicios. Aquí estamos jugando y me salí entonces, del tema, creo. exactamente, pero entonces, venga, a lo que los quiero llevar es a esta reflexión, porque eso está pasando no solamente en la propiedad horizontal, también pasa en la Junta de Acción Comunal. ¿Cómo así? Yo creí que eso era exclusivo nuestro. No. Entonces, en algunas zonas, para la elección del presidente de la Junta de Acción Comunal o de los integrantes de la Sí, Junta de Acción Comunal, entonces yo estoy pidiendo unas hojas de vida, porque me ha tocado mirar ciertas planchas que se conforman en ay, ciertos ay, ay. barrios, Sí, y entonces me estás pidiendo unas hojas de vida cuando es un tema, un ejercicio participativo. Ojo, y allí juega un rol muy importante el tema del conocimiento empírico del territorio, porque yo puedo ser socióloga con maestría en políticas públicas y todos los diplomados y títulos que tú quieres, pero si no conozco lo que tengo que administrar, si yo no conozco el reglamento de propiedad horizontal, si yo no conozco el barrio donde voy a ejercer tales roles como miembro de la Junta o como miembro del Consejo de Administración o como administrador, perdí el año, porque hay un conocimiento empírico que no te lo da sino la experiencia del untarme del barrio. Y esos conocimientos son valiosísimos y grandiosos. Mi invitación con el comentario que le hacía es, usted no me mida a las personas por el título que tiene, sino por su capacidad y dominio del tema. Es decir, yo conozco muchas personas que de pronto no tienen el supertítulo, pero están más diestros en el conocimiento y la formación que el que lo tiene. Conozco muchos maestros de construcción que saben más que el ingeniero. la Pues, experiencia. es decir, guardando sus proporciones, pero hay cosas que el título y el pasar por la universidad no me las da, sino la experiencia. Sí, Así de sencillo. Entonces, titulación sin experiencia no me funciona. Experiencia sin titulación para ciertas técnicas que hay que desarrollar también me queda floja y entonces se necesita la complementariedad de ambos ejercicios. Formación en conocimiento como el desarrollo también de esa experticia en el desarrollo de la actividad. de acuerdo. Sí, señora. Entonces, lo que importa en esto, o sea, el llamado que estoy haciendo es, no me preocupe tanto por el título. Preocúpese porque estén estos dos complementos. Hay un Sí, tema de conocimiento, de apropiación social de ese conocimiento, es decir, hay toda una producción intelectual que me permite ser diestro en el tema, pero también hay todo un tema de manejo en la praxis, de experiencia que ninguno de nosotros puede venir a quitar. Por ejemplo, el abuelo que hace
la mazamorra hace 50 años, pongámoslo por ese lado. La experiencia del abuelo que lleva 50 años haciendo la mazamorra. Yo, Claudia Mera, que no es que sea buena haciendo mazamorras. No le vengo a decir porque me metí a un canal de YouTube y en YouTube me dijeron, esto se hace A, B, C, D, porque así nos está pasando a muchos. ¿Qué? Entonces ahora Claudia Mera es la mejor y la maestra y está por encima del abuelo que lleva 50 años haciendo y subvaloro, menosprecio el aporte de ese abuelo cuando resulta que para resolver el problema de la falta de azúcar o lo simple que me queda la mazamorra, el abuelo tiene una técnica que no me la va a enseñar YouTube ni nadie, sino él, porque es que él desarrolló la experiencia. Y Y la es ahí, experiencia es la que hace el maestro. ok. Ujú. Entonces, es un llamado que estamos haciendo, primero, al respeto del buen nombre de las personas. Dos, al ser un poquito más éticos, ¿sí? Sí. Y a enfocarnos en el desarrollo de la experticia. Esto me lo enseñó Avante Caribe, ¿sabía usted? No tenía ni idea, pero mire que partimos de un punto muy interesante y aquí estamos viendo cómo Avanti Caribe, a pesar de estar por allá en el Caribe, en teoría, nos está ilustrando a nosotros aquí en comienzo en Bogotá, porque les cuento, Noches de PH se origina en Bogotá y se transmite desde Bogotá para todo Colombia y desde Colombia para todo el mundo. Ahora, aquí es donde está la clave, se comienza a capacitar, a enseñar. Y valga la pena la interrupción, doctora, me permitió haber hecho un aporte interesante. Claro que sí, mi doctor. O sea, yo creo que aquí ninguno de nosotros puede decir que el agua moja. Entonces, cuando una de las preguntas que me hacían la semana pasada en una entidad donde efectivamente nos abrieron la puerta desde el orden nacional para que el proyecto se vaya desenredando, me preguntaban, ¿y qué tiene que ver la propiedad horizontal con el tema de comunidades? Entonces, o Ajá. sea, ¿y qué tiene que ver gobierno con un tema de comunidades en propiedad horizontal? Explícame por qué me mantes dentro de esta línea. El de construyendo país te lo valido, pero ¿y este qué tiene que ver con lo que tú le dije? Venga, 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 venga. Entonces ahí nos vamos y ahí sí le quería decir que me regale un minutico porque sí quiero leerle algo que dice la ley 1537 del 2012, porque nos Vale, hemos quedado solo en lo que dice la ley 675, pero la ley 1537 del 2012, que es la ley de política de vivienda, dice cuáles son los objetivos de esta ley. Uno, establecer y regular los instrumentos y apoyos para que las familias de menores recursos puedan disfrutar de vivienda digna. Dos, definir funciones y responsabilidades a cargo de las entidades del orden nacional y territorial. ¿Cómo la vio? Tres, establecer herramientas para la coordinación de recursos y funciones de la nación y las entidades territoriales. Cuatro, definir los lineamientos para la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Jaque mate, ¿estamos? muy bien, muy Cinco, bien. establecer mecanismos que faciliten la financiación de vivienda. Seis, establecer instrumentos para la planeación, promoción y financiamiento del desarrollo territorial, la renovación urbana, ojo lo que estoy diciendo, renovación urbana, mi doctor, voy para allá, y la provisión de servicios de agua potable y saneamiento básico. Y que la renovación Ocho, urbana la estamos viendo hoy en día en Bogotá principalmente. y en propiedad horizontal. Con Bueno, mayor voy para razón, sí, allá. señora. Entonces, incorporar exenciones para los negocios jurídicos que involucren la vivienda de interés prioritario. La gente, por desconocimiento, dice que la ley 675 a mí no me dan eh, las herramientas. Los invito a que revisen esta norma para las viviendas BID, BIPA gratuita, que están bajo la modalidad de propiedad horizontal. ¿Sí? Todo administrador de un conjunto residencial BID, BIPA gratuita debe conocer esta norma.
Los lineamientos de política de vivienda están orientados, uno, a promover mecanismos para estimular la construcción de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Ahora vemos por qué así aumentó ese volumen, ¿cierto? Ve, aquí está la raíz, ¿sí? Y todo esto está centrado en el artículo 51 de la Constitución, que habla que el Estado propenderá por generar vivienda de interés social para que todo ciudadano colombiano acceda a una vivienda digna. B. Promover ante las autoridades correspondientes la expedición de los permisos, licencias y autorizaciones respectivas, agilizando los trámites y procedimientos. Es aquí donde se habilitó a los municipios y distritos para que en el marco de su autonomía indicaran cuáles son los predios aptos para que hayan asentamientos humanos y los mismos se construyeran bajo la modalidad de propiedad horizontal, en bis, pipa y gratuita. Así o más claro, mi doctor. Así está perfecto, más claro para dónde. Entonces, C, establecer el otorgamiento de estímulos para la ejecución de proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. D, aportar bienes y o recursos a los patrimonios autónomos constituidos para el desarrollo de los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Y 5, adelantar las acciones necesarias para identificar y habilitar terrenos para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Se la dejo allí, solamente es un plus ultra, porque aquí la gente viene y me dice, y Claudia, ¿y usted por qué insiste en que se creen las instancias de participación en propiedad horizontal? ¿Usted por qué está legislando por fuera de la ley? Y no, yo tengo que legislar, eso está en la norma. Es que usted está tratando de hacer cumplir la ley y que eso se socialice, se conozca más y mejor. Exactamente, es decir, las personas están creyendo que eso es un invento y es el negocio con el que se hizo rica millonaria en la especulación, en el arbor del común denominador de las personas. Cuando desconocemos los temas, eh, a veces somos hasta irrespetuosos del quehacer del otro, ¿sí? Y en ese orden de ideas, dar estas claridades, y le agradezco, mi doctor, por este espacio, nos permite ir centrando estas posibilidades. Crear una instancia de participación no es un negocio, es una oportunidad de construir país, de construir patria, de incidir en las decisiones que nos afectan. Artículo 2 de la Constitución. Todo ciudadano colombiano tiene derecho a incidir y participar en las decisiones que nos afectan. Oh, qué bien, claro. Si tú haces un buen servicio social, la consecuencia del mismo es una vinculación laboral o es que te van a dar una oportunidad de obtener un beneficio o un recurso, una ganancia, pero previo, antes de ello, hiciste una labor y la Y misma se va esa, a valorizar y va a adquirir un valor económico, pero por encima del valor económico, ¿dónde está el balance social del impacto de la actividad que tú desarrollaste? Esta claridad, ¿por qué la estoy dando, mi doctor? Porque muchos se quieren meter en el cuento como un tema de negocio y esto no es un negocio. Esto es un tema que va más allá de negocio. Es un tema de construir país y de sentido de pertenencia. Yo, Claudia Mera, gerente de Mera Consultores, y ahí se lo voy a decir, cuando de hecho haber pasado por muchos cargos y por no solamente por entidades nacionales, sino a nivel territorial, me generó dolor de patria. Y generar a Mera Consultores nace desde esa oportunidad no solamente de un lucro económico, sino de generar acompañamiento, asesoría en temas de derechos humanos, política pública, participación ciudadana y administración en propiedad horizontal y propiedad horizontal. Y eso tiene una lógica. oiga, mi Hay doctora, dolor de patria en eso. haciendo un paréntesis, metiéndome bien atravesado como lo estoy haciendo, quiero contarle por qué estoy enamorado de Mera Consultores. De pronto usted no lo ha visualizado así, creo que sí, pero no lo está mencionando mejor. Mera Consultores está yendo a lo grande, a lo macro, pero yo estoy mirando lo micro.
Ustedes para construir país, para construir comunidad, para construir sociedad, están ayudando a la construcción de la familia, que es el eje central de todo. Si no hay familia, no hay comunidad. Si no hay comunidad, no hay patria, no hay país, no hay nada de los otros elementos que usted nos ha mencionado anteriormente. Por eso estoy enamorado de Mera Consultores, le soy sincero. Y espero que no Gracias, mi sean doctor. motivos para que de pronto otra organización se ponga celosa. No, pero estamos es en ese sentido, mira. Primeramente Dios Sí, y segundo, hay un sentido de dolor de patria. Y yo agradezco que me brinden este espacio para que se entienda. O sea, claro, cuando tú empiezas a abrir caminos, ¿sí? Eh, necesariamente los caminos te van a llevar a generar iniciativas productivas. De hecho, mi doctor, generar iniciativas productivas es lo que nos tiene en el proyecto de Avante Caribe, mejoramiento de la calidad de vida, porque queremos comunidades autosostenibles. Lo que hoy está pasando en el mundo, sin meternos en el tema porque son temitas álgidos, con el tema de los aranceles, ¿cierto? Nos está llevando a Latinoamérica a empezar a mirar nuestros propios recursos a Centroamérica y al mundo. Debe estar mirando hacia afuera, mire hacia adentro, qué tiene, con qué cuenta. Y nos está exactamente. obligando a generar empresa y a ser Y autosostenibles en el exacto, tiempo. me la ganó. Entonces, exactamente, entonces, ser autosostenible no solamente me lleva al tema de la estrategia, al tema de fortalecimiento organizativo desde la PH, porque nace precisamente con lo que te estaba diciendo la ley 1537 y con todo el tema de las viviendas gratuitas y BIS y VIPA, que siempre dicen son inmanejables y sostenibles, pero sí lo son. Y desde el desarrollo de ese proyecto queríamos demostrarlo, ¿sí me entiendes? Pero también hay un tema en ese proyecto de Avante Caribe que se llama Implementación de la Estrategia de Cultura con enfoque basado en derechos humanos y tiene que ver con un tema de emprendizajes desde lo que se llama un tema de economía popular, circular, cultural, creativa. Y por eso el año pasado agradecemos a la Universidad del Valle, agradecemos al Ministerio de Cultura que nos hicieron parte del diplomado Goberna- Gobernanza y Gestión Cultural, ¿sí? Porque en el marco de ese diplomado tuvimos la oportunidad no solo de editar el diplomado, ser parte del grupo de docentes que editó el diplomado, sino que también me dieron la oportunidad de generar acompañar la formulación de unos proyectos regionales que implican un tema de aprendizajes y de autosostenibilidad desde lo que es el tema de la cultura, desde generar temas de gobernanza y gestión cultural. Y desde Avante Caribe se le está diciendo a las personas, por ejemplo, en temas de propiedad horizontal, en el tema turístico, hay muchas posadas en el Caribe y las personas no se habían dado cuenta del tema ecoturístico, las potencialidades que tienen si lo manejan desde una perspectiva de economía solidaria, popular, creativa, ¿sí? O circular. Y cómo se crean cadenas de valor para que el recurso circule dentro del mismo territorio. Es que eso es lo Ah, importante. Eso es otra cosa que a mí me gusta de Mera Consultores, que siguen trabajando, generando no solamente la familia, sino haciendo que esa familia sea autosostenible, generando una economía circular, en donde yo te ayudo, tú me ayudas y entre todos crecemos. Y se da esa relación gana-gana que todos estamos buscando, en donde siendo honestos, siendo transparentes, debemos ganar todos por igual, sin aprovecharnos los unos de los otros. Y ahí es donde es importante que entendamos que por más que sea que estamos que somos seres humanos. Todos debemos ocupar nuestro propio espacio. Por eso, la Junta de Acción Comunal debe tener su territorio claramente definido y debe tener su organización, entiéndase la directiva de la Junta de Acción Comunal. Al igual que la propiedad horizontal, tiene su territorio claramente definido y tiene su organización interna. Ahí está el Consejo de Administración.
Y el consejo de administración puede ser diferente al de la Junta de Acción Comunal, denominada en este caso directiva de la Junta de Acción Comunal. Pero también que las directivas de la Junta de Acción Comunal pueden ser parte integral del consejo de administración de la propiedad horizontal. ¿A dónde voy yo con todo este rompecabezas que parece ser todo lo que estoy diciendo? Sencillamente que la Junta de Acción Comunal, y usted me va a corregir, doctora Claudia, la Junta de Acción Comunal tiene el territorio macro, el espacio más grande, denominado en las ciudades barrio. En ese barrio normalmente existe una Junta de Acción Comunal, pero en ese barrio, por la misma dinámica de la sociedad, por el mismo crecimiento de cada una de las ciudades, de los barrios, por lo tanto, se han ido aglomerando las personas, las familias y se han conformado las copropiedades. Y esas copropiedades existen dentro del mismo territorio de la Junta de Acción Comunal sin que sean parte integral de la una o dependiente de la otra. Tienen Le voy que a decir, coexistir. venga, Señora, le doy esa claridad para que les quede más clara a la audiencia. Muy bien lo que está diciendo mi doctor. Artículo 38 de la Constitución Política Nacional. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Y todos ellos confluyen en el macro de lo que se llaman las juntas de acción comunal. Es decir, que con esto con esto queremos significar que por eso el artículo noveno de esta ley 2166 dice que los actores de la propiedad horizontal, las personas de la propiedad horizontal, deben de ser reconocidas en el marco de las juntas de acción comunal. De ahí que cobre mayor importancia hoy la creación de la instancia de participación, como son los consejos municipales, locales, distritales y departamentales de propiedad horizontal. De ahí que hoy en Valle del Cauca estamos haciendo el primer ejercicio de crear el Consejo Departamental de Propiedad Horizontal, que fue muy bien recibido, que ya tenemos la ordenanza, que perdón, el diputado ya está en el trámite y emocionado me decía qué cosa tan bella, porque es un sueño hecho realidad, pero también ahora viene el tema de lo que dice la gente, no lo politicemos, porque es que a veces nosotros echan la ley, echan la trampa. Las instancias de participación, la ley 1757 del 2015, que de alguna manera amplió el radio de acción de la 134 del 94, ¿sí? Es muy bella, lastimosamente nosotros, echa la ley, echa la trampa, siempre estamos buscando el sí. ladito del morbo, para no decir otra cosa, para que la misma se nos distorsione. Pero si nosotros leemos la norma tal como está y le damos un debido proceso en la implementación, y aquí viene un tema de la ética moral, Ay, del respeto de nosotros al ejercicio del trabajo comunal, del ejercicio del trabajo como consejo de administración, del ejercicio de trabajo como copropietarios. Recordemos algo. Hoy el territorio se nos está, en términos de ordenamiento territorial, las grandes ciudades ya no tienen problemas de expandirse, de ahí la existencia de las áreas metropolitanas, que no es casualidad. Mira que el territorio me está transformando y el mismo territorio me está dando la ruta. O sea, no fue un capricho del legislador decir que se reconocieran los actores de la PH en el marco del territorio, no es que el territorio cambió. Entonces las casas individuales cada día tienden a desaparecer y más, y de hecho las unidades residenciales tienden a desaparecer porque hoy estamos hablando de complejos mixtos, y estamos de hablando un poquito más a microciudades. futuro, y para allá iba, no solamente las microciudades, sino de los panales, como ya se está hablando y se está viviendo en el Asia lejana. Ya son Sí, esos edificios que nosotros llamamos microciudades, son allá los más pequeñitos. Allá perfectamente encontramos ciudadelas dentro de ciudades. exactamente. Entonces, lo que estoy queriendo decirles es, las formas de organización, pensamiento del territorio cambian y eso va a afectar los procesos de
gobernabilidad, gobernanza, y entonces a mí me da risa cuando la gente me dice, es que usted me politizó No, 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 no se politizó, siempre ha sido política. Y Lo ahí que la pasa es gente que, cae en otro error, doctora. Discúlpeme que yo la siga si no, interrumpiendo, no, pero no, es que usted me da claro. cuerda y me hace acordar de muchas cosas y si me quedo callado, se me olvida. Ahí la Exactamente. gente comete un grave error, que es no tener claros dos conceptos que son fundamentales. Uno, política. Dos, politiquería, que son dos cosas que al parecer van de la mano, pero son diferentes. Y me gustaría que usted, doctora, por favor, nos ilustre qué es cada uno de ellos y en qué se diferencia. ¿Qué es política? ¿Qué es hacer No, política? no, la Sí, política es un pensamiento, es una ideología, es una forma organizativa de cómo me pienso, que todos somos políticos, todos, todos, todos sin excepción somos políticos. Politiquero es el que ve el negocio dentro de lo político. ya entiendo. Entonces, el politiquero es el que ve el negocio dentro de lo político y entonces veo que están las rutas para implementarse y el no cumplimiento de ello es lo que hace que efectivamente perdamos el año. El territorio es tan complejo y aquí quiero retornar diciéndote, como somos políticos todos, pues Sí, debemos aportar e incidir en, en todo lo que nos afecta como territorio. Y si me cambiaste la forma de pensarme el territorio, de construir el territorio, porque me guste o no, la ley 675 solo me habla de tres formas de propiedad horizontal: mixta, residencial y comercial. de Pero acuerdo. de esa mixta y de esa comercial derivó la industrial, dotacional, prestación de servicios. Hoy yo me encuentro con el tema de los hospitales, propiedad horizontal, universidades, propiedad horizontal, cementerios, propiedad horizontal, plazas de mercado, propiedad horizontal, terminales de transporte, propiedad horizontal. El mundo, porque no es Colombia, el mundo hoy se piensa en propiedad horizontal o a nivel exterior condominios. Pero entonces, si el mundo se me piensa hoy desde los condominios o desde la propiedad horizontal, necesariamente las formas de agrupación, liderazgo, participación, organización de las comunidades en el territorio cambian. Porque es que yo ya no vivo en el barrio, vivo en la copropiedad. Entonces, la dinámica del barrio se me traslada a la copropiedad. La problemática del barrio se me traslada a la copropiedad. En la copropiedad yo estoy encontrando problemas de pobreza oculta, abandono del Bastante. adulto mayor, maltrato del infante, violencia de género, madre solterismo, drogadicción, extorsión, amenaza, secuestro y todo lo que usted quiera. Quiere decir que en el momento que el gobierno me abre la ley 1537 del 2012 y le da por sacar las 100.000 viviendas gratis, vamos a decirlo así, me cambiaste la gobernabilidad y la gobernanza y me obligaste a hablar no solo del concepto privado de la propiedad horizontal, sino del concepto de subsidiariedad de la PH. Y eso es lo que me lleva hoy a hablar de política pública en propiedad horizontal. Y aquí sí quiero hacer un llamado a quienes están formulando la política pública, con todo respeto. ¿Qué pasó ahí? Es necesario que no hagamos una vaina general. La propiedad horizontal es un tema tan específico que requiere un enfoque mucho más técnico en la formulación de la política. Yo no necesito una política de participación, ya la hay. Yo necesito una política pública de propiedad horizontal que me Esa permita no la hay. entender, que me permita entender los sectores poblacionales que están dentro de la misma. Por eso yo iniciando le decía, yo administro bienes inmuebles para las inmobiliarias, para las lonjas, para todo el tema comercial que se maneja desde el tema de propiedad horizontal. Listo. Yo administro bienes inmuebles, pero no se me puede olvidar, y aquí ya hablo para el Ministerio del Interior y las diferentes entidades del orden nacional,
gerencia o comunidades. Por eso yo establezco la diferencia entre administrar el bien inmueble, que es lo que me da la razón de ser como representante legal de la copropiedad, y el gerenciar los grupos poblacionales que están dentro de la misma, lo que me lleva a entender un tema de curso de vida, de dónde proceden, quiénes son, cómo es el cuento. Me lleva a entender un tema de enfoque basado en derechos humanos, un tema de enfoque diferencial. ¿Cuántos tengo por discapacidad? ¿Cuántos tengo por temas de hombres y mujeres? ¿Cuántos tengo por temas de adulto mayor? Por temas generacional, niñez, infancia, adolescencia, juventud. Me lleva a un tema de poblacional. No es lo mismo una propiedad horizontal en Barranquilla que una propiedad horizontal en Bogotá. Los contextos son muy importantes. El tema poblacional y el tema territorial juega un rol muy importante que cruza unos escenarios de usos, costumbres, cultura, creencias, formas de pensarme y expresarme el territorio. Ah, y no lo quiero entender, porque es que, sí, de hecho, hablaba ayer con alguien y le decía, ¿por qué al administrador le da miedo que se forme o capacite el consejo de administración? Si yo tengo un consejo de administración formado y capacitado, fortalezco el ejercicio de administración. Si yo tengo un consejo de administración neófito en el tema de la propiedad horizontal, va a ser piedra de tropiezo porque va a querer coadministrar conmigo y en su ignorancia y desconocimiento me va a torpedear el ejercicio del cumplimiento de mi rol como representante legal. Entonces no te dé miedo replicar los conocimientos, no te dé miedo que el otro sepa o no te dé miedo trabajar al lado de alguien que sabe más que tú, apréndele. Y también esto es un llamado para las diferentes empresas que estamos compitiendo en el sector. La competencia bienvenida, pero la competencia respetuosa. Pero si yo para ganarme un negocio, y aquí lo voy a decir abiertamente, tengo que salir a despotricar y a difamar al otro, amigo, retírese del mercado y evalúese como persona. Vaya a un coaching, busque psicólogo y resuelva un problema emocional y de inseguridad, con todo respeto. Y aquí usted me sigue dando cuerda para que yo siga metiendo la cucharada. El conocimiento, como usted me lo decía anteriormente, no debe quedar guardado. No tenemos por qué tener miedo que haya una sana competencia, que es lo que nosotros necesitamos para que cada día ese conocimiento sea más pulido, más claro. Y cuál es la invitación que les hago a a todas las personas que en este momento están conectados en este en vivo? Que por favor socialicen no solamente este programa, sino todos los que hay en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández, el suscrito. ¿Para qué? Para que las personas que están conformando la Junta de Acción Comunal en el barrio tradicional, las personas que están conformando las copropiedades a nivel nacional, tengan ese conocimiento, que sepan qué es una Junta de Acción Comunal, qué es una copropiedad y que tengan claro que anteriormente estábamos hablando de política. La doctora Claudia decía que todos hacemos política y eso es más que cierto. ¿O no es así en la copropiedad cuando todos levantamos la mano y decimos, yo quiero pertenecer al consejo de administración? O en la Junta de Acción Comunal cuando elaboramos las planchas y nos inscribimos para pertenecer a la directiva de la Junta de Acción Comunal. Ahí es donde estamos haciendo política. Y estamos haciendo politiquería cuando decimos, yo como miembro de una o la otra, voy a mandarle colocar una marquesina a Bogotá para que no nos mojemos cuando estamos esperando el bus. Eso es politiquería, hacer cosas que no están dentro de lo normal y buscar de pronto el enriquecimiento ilícito. La doctora Claudia lo decía como con más elegancia, lo que la caracteriza a ella, pero yo sí digo que eso de buscar el negocio es un acto incorrecto y podemos en busca del ejercicio de esos actos incorrectos caer en ilícitos. Así que por favor, nosotros como población tenemos que tener muchísimo cuidado al elegir a nuestros gobernantes. En la copropiedad nos quejamos que la administración no hace nada, pero si vamos a mirar en la práctica, nosotros los residentes, los propietarios,
somos indirectamente responsables de de las acciones de esa persona que está administrando. ¿Cómo así, Jorge Enrique? Si yo no elegí la administradora o el administrador, sí, señor, indirectamente lo eligió, indirectamente lo nombró, porque usted votó por X o Y personas en el Consejo de Administración. Y exactamente lo mismo sucede en las juntas de acción comunal. Cuando uno vota por la plancha uno, por la plancha 2, está votando por los gobernantes del barrio. ¿Y qué pasa? Después vienen los problemas entre el uno y el otro. Cuestión de egos. Así que, por favor, doctora, entremos en Entonces ese continuamos. terreno. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Ya ustedes se dan cuenta de que hay toda una norma, pero entonces la 2166, la 1537, son las que le están dando razón de ser. La 1757 en el ABC de la participación son las que sustentan estos escenarios de participación, pero también son las que sustentan estas nuevas formas de ordenamiento territorial. Y para mayor sustento está la ley 1454. Miren, cuando nace la Constitución del 91, ojo que le voy a parafrasear lo que dice el artículo 1 de la Constitución. Colombia es un Estado social de derecho, democrático, participativo, descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales. Cuando nosotros lanzamos eso, entonces eso nos obligó a que en el año 94 naciera la ley 136 del 94, porque es que yo no puedo decir que es descentralizado y no hay una ley de descentralización. Entonces aparece la ley 136 del 94. Aquí nada es accidente. Y esa ley 136 del 94 dice, oiga, los escenarios de participación nacen en el territorio, no nacen en la nación. Ojo con lo que estoy diciendo. No nacen en el Congreso de la República, nacen en el territorio. Ojo con lo que estoy diciendo. Porque es que estamos equivocados y creemos que todo es en el centro. No, 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 Es al descentralizado. contrario. Ley 136 del 94. Tan es así, y se nos quedó corta, que en el año 2012, con todo este tema de las viviendas VIP, viva gratuita y demás, y que hubo que ampliar espacios de participación, entonces nace la 1551 del 2012, complementando la 136 del 94. No la derogó, la amplió. Asimismo, miren ustedes hasta dónde nos está llevando todo este tema. Nosotros cuando decimos que el desarrollo nace en los municipios, vamos a quedarnos que eso lo dijimos en el 94. Nacen los municipios. Por eso la ley 388 del 97 se quedó corta, porque pensó el desarrollo de la nación desde lo local municipal. Pero se les olvidó que en el 91 también nacieron unos grupos como fueron unas comunidades organizadas como fueron los consejos comunitarios y los resguardos indígenas. Y que un consejo comunitario y que un resguardo indígena puede agrupar dos, tres, cuatro y hasta cinco municipios, lo que me lleva a pensar en un tema de alcaldías colegiadas para determinar sobre los mismos, porque un solo municipio no puede atender la demanda municipal de un territorio tan amplio que transversaliza tres, cuatro municipios. Ah, carambas, ahí meollo del asunto. Eso nos llevó a que en el año 2011 aparezca la ley 1454 del 2011, la nueva LOT, que no deroga la 388, pero la amplía. Y en el marco de la misma aparece el tema de los esquemas asociativos territoriales o de las regiones administrativas de planificación y gestión territorial. Y esto nos cambia también el orden, porque entonces eso nos devuelve al artículo 306 o 307 de la Constitución que habla que Colombia es un país de regiones. Entonces es más fácil pensarme el desarrollo, óigalo bien para donde lo voy a llevar, pensarme el desarrollo desde el tema de identificación de hechos subregionales y regionales. Pensarme el desarrollo desde la identificación de hechos subregionales y regionales me lleva a decir, para mí es más fácil atender la problemática de una red de mujeres que agremia 100, 200 organizaciones que una sola organización. Para mí es más fácil atender la demanda de una organización de segundo nivel que agremia
20 resguardos indígenas o 20 consejos comunitarios que atender a uno solo. Ah, y eso nos va a llevar a pensarnos en el tema del territorio, hablando de las juntas. Oiga, yo no solamente trabajo con juntas de acción comunal, sino que es que las juntas que me ubican en el municipio, que me conforman el municipio, agrupación de barrios, oiga, están las asojuntas. Exactamente. Entonces el municipio, entonces mire cómo nace el territorio. Primero yo creo lo que se llaman esas comunidades que pueden estar en corregimientos, en veredas o en barrios, porque recordemos que el municipio o el distrito tiene cabecera, tiene resto, o es rural o es urbano para que me lo entiendan mejor, porque cabecera y resto me lo entiende el Dan, los de, y los que sabemos del tema. Pero, pero cuando hablamos del tema, sí, es que no se vuelva tan socióloga con cabecera y resto que nos enreda. No, mentiras. Hablemos de, tiene un sector rural y tiene un sector urbano. Y entonces yo no puedo desconocer que no solamente es un tema de barrios, sino que es un tema de veredas y de corregimientos que estructuran estos territorios. Entonces, existe algo a nivel municipal que se llaman las asojuntas, pero esas asojuntas a nivel departamental se me vuelven federaciones y a nivel nacional se me vuelve confederación. ¿Para dónde va la PH en Colombia? Para lo Esas mismo. estructuras hoy en día, ¿en dónde están? Se están Claro. creando, están naciendo. Lo que usted nos Entonces, comentaba anteriormente, el Consejo del Valle. En el ujú, Valle, eso ya es prácticamente el primero a nivel nacional. En Bogotá ujú, hubo algo, el Consejo Distrital, los consejos locales, pero ya en comparación con el Consejo del Valle, usted me corrige si me equivoco, por favor. Consejo del Valle es más grande, inclusive que el distrital en Bogotá. pues este va a agrupar los 42 municipios en donde existe el tema de propiedad horizontal, porque es la agremiación de 42 municipios. Entonces, Genial. ¿qué pasa? Porque es que nosotros no podemos deslindar, ¿sí? Miren cómo nos estamos pensando el territorio. Hay unos problemas estructurales de necesidades específicas del territorio que afectan la propiedad horizontal como parte integral del territorio o que afectan la propiedad horizontal como parte integral del territorio y no tienen que ver con su esquema privado, que es el temor que le veo a muchos consejos de administración y le veo a muchas juntas a muchos administradores. Pierde el miedo. En vez de estar especulando y escuchando lo que dice fulano, sutano, yo los invito a que todas estas normas que yo les he dado, léalas, documéntese. Mire, Mera Consultores se siente muy feliz de todas las empresas que hoy están trabajando el tema de creación de consejos municipales. Bienvenidos, bienvenidos Claro, todos los que se quieran sumar, porque perdone, todera no soy, ni tengo el don de la ubicuidad para comerme el territorio nacional. Entonces, pero no se arroba me numeral vaya, unidos somos más. no se me vaya muy lejos, doctora, porque yo la necesito acá en Bogotá. No, por ahora le estoy diciendo, o sea, Y yo le aviso con anticipación. exactamente, o sea, toderos no somos. Ajá. Entonces, arroba numeral unidos somos más, y aquí hay cama para todos. Entonces, no tengo necesidad, ojo bien, no tengo necesidad de hacer una competencia desleal ni despotricar el uno del otro, ¿sí? Porque hay amplitud de mercado para todos. Y bienvenidos todos. Entonces, a mí no me puede dar miedo la réplica del conocimiento. A mí me tiene que dar miedo que no haya una apropiación social de ese conocimiento y no se entienda el trabajo que se quiere hacer con las comunidades en el territorio. Porque aquí tiene que primar el principio del concepto de patria. A nosotros nos tiene que doler como colombianos la patria. A nosotros como colombianos, miren, no esperemos que el Congreso, que el gobierno me resuelva. Ellos son unos voceros del pueblo. Y al final del camino, quienes damos la línea de cómo tienen que darse los procesos de gobernabilidad y gobernanza, somos las comunidades. Aquí el que manda es el territorio. A Pero mí si el me duele, territorio, a mí me duele mi país, a mí me duele mi patria, a mí me duele cómo tratan a colombianos honestos
aquí mismo en Bogotá, cuando con el ánimo de ir a prosperar, a crecer, a hacer patria, van al extranjero. Hoy en redes sociales vi el testimonio de una empresa, de una empresaria, perdón, una empresaria del área de la belleza, de los cosméticos, que fue a solicitar su visa para ese gran país del norte, de cuyo nombre no me quiero acordar, y sencillamente llegaron en la oficina donde expiden ese documento, una persona hablando en un idioma extranjero, algo acondicionado al español, le pasa una hoja y le dice, usted no sirve para ir a mi país. Aquí en este papel está la explicación. El siguiente, después van a mirar y le dicen que no tenía la condición socioeconómica para ser ni siquiera visitante de ese país. Me duele eso. Me Pero duele es que eso también. tiene que, pero es que mi doctor, que sea esta la bienvenida a ese tipo de situaciones, ¿sabes? Que sea esta la gran oportunidad para que nos demos cuenta de la belleza de país que tenemos. Mire, yo le doy gracias a Dios y le doy gracias a la vida de haber podido estar en algunos lugares de Latinoamérica, Centroamérica y en Europa. Y cada vez que regreso a mi país, eh, me doy cuenta de que esto es un paraíso. Colombia no tiene nada que envidiarle afuera. Colombia lo que necesita es gente comprometida, que el colombiano valore lo que tiene. Mire, construyendo país por un mejor aprovechamiento del territorio es esa invitación. Avante Caribe, es esa invitación a sumarnos, a transformar realidades. Una comunidad organizada transforma realidades, pero nosotros tenemos que ir al unísono de los cambios estructurales del territorio, que son los que nos van a centrar en qué es lo que tengo que aportar y desarrollar. Con todo lo que hoy les estoy diciendo, estamos hablando de ciencia, tecnología, innovación y recreación. Estamos hablando de la necesidad de soltar lo que funcionó ayer, ya hoy no me funciona porque me cambiaste la estructura organizativa. Y bienvenido y aplaudo. Chévere. Pero también tenemos que aprender el tema de, si yo no quiero cambiar, hago el relevo generacional y dejo que avance. Pero no puedo ser piedra de tropiezo ni estancar al otro porque no hace como yo quiero, o porque yo no entiendo cómo él lo maneja o cómo ella lo hace, o porque es que, por qué él, por qué ella, y bajo unos prejuicios absurdos. No dejamos que fluya el asunto, me vuelvo piedra de tropiezo y estanco los procesos. Miren, una de las grandes dificultades que ha tenido Avante para el tema del desembolso de esos recursos es el mismo desconocimiento de las personas que se volvieron obstáculo y piedra de tropiezo en el mismo. Y entonces eso, pero mire que yo hoy en día se los agradezco, ¿sabe? Y yo hoy públicamente aquí, mi doctor, quiero decirle gracias. Gracias a todos los que han sumado y también gracias a todos los que han sido piedra de tropiezo a nivel institucional, nacional, gubernamental y desde otros espacios, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me abrió la mente, me permitió entender mucho más el tema funcional, gubernamental en términos de cooperación internacional y en términos de función interna del país, ¿sí? Me demoro un poquito más, pero hacer las cosas mejor un día a la vez y saber que cuando ya estamos llegando al tope de en lo que en menos de lo que diríamos uno, como diría mi abuela, que en paz descanse, lo que canta un gallo, sorpresa podemos dar, ¿cierto? Hay cositas que me las reservo, sorpresas podemos dar, pero cuando esto pase, entonces, gloria a Dios por ello, primeramente, que nos ha sostenido aún en medio de todo ese camino, ese trasegar escabroso, porque eso es lo que nos permite hoy tener en pie de lucha. Yo le agradezco a los territorios que creyeron en Mera Consultores, le agradezco a la doctora Liliana Rodríguez en Armenia que nos dio esa oportunidad de acompañar la creación del Consejo Municipal, le agradezco a la doctora Luyane Huertas que nos invitó a trabajar con el tema de Pereira, le agradezco a Rocío Vivas, a Lorena Valencia,
que también nos han apoyado, y a Seferino Mosquera, como Federación Valle del Cauca, juntas de acción comunal, porque esto no, el gremio solo no lo hubiera podido montar si no contamos con el apoyo de la Federación de Juntas de Acción Comunal del Valle del Cauca. Gracias, porque es el primer ejercicio bonito que está mostrando esa integración entre HAT y gremio de propiedad horizontal, que ha sido un trabajo articulado entre HAT y gremio de propiedad horizontal. Y esto nos permite hoy decir que para Seferino, que es el presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal del Valle del Cauca, que participó en la derogación de la Ley 743, pues, digamos lo que fue uno de los ponentes o autor de esa derogación, para que apareciera la 2166, para él es muy claro, el doctor Seferino es muy claro, que todas las propiedades horizontales están en los territorios que ellos representan como comunales. Entonces ellos tienen claro que ellos no se van a meter a administrar propiedad horizontal ni les interesa, pero a ellos sí les interesa mirar el tema de suministros de servicios públicos, de vías de acceso, de transporte público, de equipamientos, dónde queda el hospital más cercano, el supermercado, el colegio más cercano. Me hizo, discúlpeme que me ría, pero es que me hizo acordar Ajá, de X persona en X grupo en donde se hizo la publicación de del cierre de una clínica acá en Bogotá, en ujú, la zona sur. Y no sé por qué la persona entendió que eso no tenía nada que ver con propiedad horizontal, que eso era un tinte político y lo que hizo fue eliminar la publicación. Cuando, como usted lo acaba de mencionar, el cierre de un hospital o la apertura de uno nuevo, caramba, va a beneficiar no solamente a las personas que residen en la Junta de Acción Comunal, sino en el territorio también de la propiedad horizontal. Esa persona con esa censura, esa publicación que no era propia, estaba censurando y no está ampliando su visión al territorio. Y aquí aprovecho para hacer una nueva invitación. Señores administradores de propiedad horizontal, su campo de acción no se tiene por qué limitar de rejas para adentro del conjunto. También tienen que mirar de rejas para afuera, porque si hay inseguridad de rejas para afuera, ¿cómo va a llegar la población que reside en su copropiedad? Va a llegar con miedo, va a llegar con temor. ¿Qué pasa si las vías externas de su copropiedad administrada están en mal estado? Van a llegar los carros sucios, las personas van a llegar indispuestas, más cansadas, a pesar que las vías internas de su copropiedad estén en perfecto estado. Entonces, tienen que trabajar de la mano juntas de acción comunal y administraciones de propiedad horizontal para que, en el ejemplo que estoy tomando, las vías, que es como lo que más nos afecta, tengamos buenas vías tanto al interior como al exterior de la copropiedad. En el interior le competen directamente a la misma comunidad que conforma la copropiedad liderada por un administrador de propiedad horizontal. Y al exterior, esas vías le competen a la Junta de Acción Comunal liderada a través de la Junta Directiva de la misma. Y si seguimos mirando, vamos a tocar el tema de seguridad, pero es exactamente igual a lo que acabo de mencionar. Las redes de servicios públicos. ¿Qué pasa si hay una rotura de un tubo al exterior de la copropiedad? Nos perjudica al interior de la copropiedad porque nos quedamos sin esos servicios. ¿Qué pasa si la rotura es al interior del conjunto? También nos perjudicamos. Entonces, miremos a ver cómo encontramos esa forma de trabajar mancomunadamente. Y ahí es donde yo necesito su colaboración, doctora. ¿Cómo incentivamos a los directivos de esas dos organizaciones para que trabajemos de la mano y beneficiemos a la comunidad que nos interesa a todos, que son las que conforman los barrios? bueno, pues básicamente, permítame en un momentico, yo me voy a bajar aquí al artículo 9 porque yo tengo aquí la ley abierta, ¿sí? Sí, Obvio, no me la iba a aprender toda. no. Si yo que trabajo más concentrado en la ley 675, escasamente me sé que tiene 87 artículos y más o menos me sé qué es lo que dice uno que otro de los artículos, pero no más. Entonces, pero miren, este es muy importante este espacio mío, ¿sí?
porque es allí donde nosotros vamos a entender que nadie está riñendo ni está usurpando espacios del otro. Es Ujú. necesario porque la misma dinámica gubernamental me cambió la película y lo que estamos queriendo nosotros generar es un proceso de adaptabilidad. Y con esto quiero decirle el tema de política pública que lo hemos venido insistiendo. Sí, Yo quiero que las personas entendamos, cuando vamos a hablar de política pública, Mido, ¿sí? Lo primero que hay que tomar en cuenta es el tema de acceso a la información para todos los beneficiarios con ese tema, ¿sí? Dos, que la gente se apropie de la información y la acepte. Es decir, que hay que empezar ese debate sin miedo, como diría mi hermana, sin miedo al éxito, ¿sí? Y si nos dicen que no, pues bueno, aprendemos la lección también. También es importante manejar el tema eh, de adaptabilidad, adaptabilidad a esos lineamientos, que realmente esta responda a la realidad del municipio, distrito o nación donde se va a implementar, ¿sí? Sostenibilidad de la misma, fuentes de financiación y demás. Asequibilidad, disponibilidad del recurso inicial para que la misma se pueda empezar a implementar, a formular y a implementar. Calidad, inclusión de las personas beneficiarias y no discriminación. Por lo general, en aras de los protagonismos y alimentación del ego, desconocemos a los actores directos beneficiarios del tema porque es que tienen que decir que fui yo. Aquí no se trata de decir quién fue que lo hizo, sino que realmente el producto, ¿cierto? Sea efectivo, sea real, eficaz, eficiente, efectivo y de verdad responda y resuelva una problemática. Si eso no está claro, pues entonces siempre vamos a estar desbaratando los grupos, los gremios, las asociaciones, los consejos de administración y las juntas de acción común. Nunca van a funcionar porque todo mundo llega con un hambre de reconocimiento, de protagonismo, de alimentar el ego, del negocio y no entienden la real razón de ser de esa organización como tal. Duele tenerlo que decir en estos términos tan escuetos, ¿sí? Pero por eso dice el artículo 9 de la ley 2166, dice lo siguiente, mi doctor. Territorio. Cada organismo de acción comunal desarrollará sus actividades dentro de un territorio delimitado según las siguientes orientaciones. A. En las capitales de departamento y en la ciudad de Bogotá, distrito capital. ¿Sí? sí, Se podrá constituir una junta por cada barrio, conjunto residencial. Ojo, por cada barrio, conjunto residencial, sector o etapa del mismo. ¿Entendimos? Según la división establecida por la correspondiente autoridad municipal o distrital. En las demás cabeceras de municipio y en las de corregimientos o inspecciones de policía, por eso era que le hablaba de todo esto, ¿ven, Mido? Podrá sí. reconocerse más de una junta si existen las divisiones urbanas a que se refiere el literal anterior. En las poblaciones donde no exista delimitación por barrios, la junta podrá abarcar toda el área urbana sin perjuicio de que cuando se haga alguna división de dicho género, la autoridad competente pueda ordenar que se modifique el territorio de una junta constituida. En cada caserío o vereda solo podrá constituirse una junta de acción comunal, pero la autoridad competente podrá autorizar, mediante resolución motivada, la constitución de más de una junta si la respectiva extensión territorial lo aconsejare. Aquí usted me Mido, hace ver una cosa muy importante y también la estaba viendo en el chat de la aplicación, sí, de la aplicación, que hay gente que no conoce esta temática, pero sí llegan y protestan porque no hay esa organización. Entonces, la invitación para estas personas que tienen esa preocupación de la falta de acción de parte del Estado en esos territorios, hombre,
conformen esos grupos, conformen esas comunidades. No me refiero a propiedad horizontal, porque obligatoriamente por ley se tienen que constituir y ya llega eso prácticamente servido, pero sí en la Junta de Acción Comunal es completamente dependiente de la misma comunidad. Es la comunidad en la que se organiza en la Junta de Acción Comunal y van al ente respectivo y dicen, bueno, aquí estamos, queremos organizarnos. ¿Cuáles son los lineamientos? Los lineamientos también están en la norma. Se requieren tantas personas, si no me falla la memoria, son como 70 personas que quieran conformar esa Junta de Acción Comunal y nombren una junta directiva. De ahí en adelante los entes, el gobierno va a escucharlos. Entonces, ¿cuál es la demora? Asóciense, únanse, conformen la Junta de Acción Comunal y que esa Junta de Acción Comunal tenga trabajo de la mano con los administradores de las copropiedades que están en ese territorio. Así que, por favor, organicémonos. Organicémonos y trabajemos de la mano, tanto propiedad horizontal como juntas de acción comunal. Al final de cuentas, todos nos vamos a beneficiar. ¿O no, doctora? Claro, es decir, mire, con esto, o sea, yo decía que hoy cuando usted me invitó a este programa, yo dije, no, no lo voy a decir en mis palabras, porque entonces he notado que a veces las personas creen que es que uno está especulando, inventando y mirando dónde le cuaja el icono, el discurso, y entonces lotería, me gané la lotería. No, no, esto que estamos haciendo como mera consultores obedece a un trabajo de investigación de más de 15 años. Sí, Esto no es un tema de improvisación. Con el doctor Bulla muchas veces me he sentado, con la Mesa Ciudadana de Bogotá, me he sentado muchas veces con diferentes sectores poblacionales, en PH en comunidad, con el doctor Francisco Medi, con el profe Francisco, con diferentes actores de la PH. Alguna vez lo hablaba incluso con el doctor Serrano y con muchos actores especiales de estos temas, ¿sí? sí, Y siempre coincidíamos y decíamos, ¿por qué nos da miedo el cambio? ¿Sí? ¿Por qué nos da miedo el reconocer estos temas? ¿Sí? nos da miedo a lo desconocido y es desconocido porque no los hemos estudiado, porque no nos hemos esmerado en conocer. Mire que es lamentable tener que decir que cuando yo encuentro un nicho de mercado que de pronto me generó cierta estabilidad, el miedo es perder el nicho. Y es el temor a transformar y que no me siga yendo bien. Pues yo creo que tenemos que perder un poquito el miedo y ser más determinantes y pensar un poquito más en el tema de gestión y desarrollo y crecimiento, no solo territorial, sino humano, porque es que yo siempre voy a definir, mi doctor, toda propiedad horizontal representa un municipio, representa un departamento, representa la nación. Incluso en la forma organizativa, administrativa de la PH, tenemos una réplica, entre comillas, ¿no? Con sus matices, ¿no? Sí, Del tema administrativo colombiano. Encontramos el representante legal, que es el administrador. Este puede ser el alcalde, el gobernador o el presidente. O sea, hablando en términos de la nación, haciendo el comparativo que estamos haciendo, sí, porque es el que va a representar. ¿Y qué es el presidente? ¿Y qué es el gobernador? ¿Y qué es el alcalde? El administrador del territorio, representante legal del territorio. Estamos viendo, vamos entendiendo. ¿Vio? Encontramos a nivel nacional el Congreso de la República, que es el veedor, garante, asesor de que este haga bien la tarea. Y a nivel departamental lo encontramos en la Asamblea. Y a nivel de municipio lo encuentro en el Consejo. A nivel de propiedad horizontal lo encuentro en el Consejo de Administración. Y se nos olvida que el resto es la sociedad civil, tanto para la nación
como para el departamento, como para el municipio, para la PH, los copropietarios. Ah, pero cuando estamos en ello, ¿cierto? No entendemos que lo que yo haga en una microciudad llamada propiedad horizontal sí afecta y sí replica directamente el orden público en el territorio, para bien o para mal. De hecho, una de las insistencias de Mera Consultores es que se considere el tema de iniciar los pilotos de paz en algunos de los escenarios de las viviendas gratuitas, donde yo, gobierno, hablo del gobierno, no hablo así, ¿sí? Integré víctimas, pobres históricos, personas que estaban en lugares de alto riesgo y reincorporados. Si yo agremié en esa tipo de programas, en estas unidades, esta población, tendríamos un menor desgaste, pero tendríamos un mayor aprendizaje que tendría réplica nacional si tan solo hiciéramos un piloto en uno de estos programas, en uno de estos escenarios. Ah, pero como tengo egos, ¿cierto? Entonces, si eso lo dice Claudia, eso no se puede hacer porque es que ella no tiene por qué ser. Eso lo tengo que ser yo y si no lo dije yo no va y no funciona. Eh, Hay un gran escritor que se me va y dijo en algún momento en una entrevista que le hicieron que él lamentaba que a medida que se complejizara más la sociedad, en lugar de ser más inteligente, podría ser históricamente más estúpida. Uy, eso Y lo, sonó a palabras mayores. así lo dijo. Y hoy, Sí, y hoy en lo que estamos viviendo a nivel mundial, ese día cuando yo leí esa frase decía, Dios, ¿cómo nos va a tratar así? Y me ofendí y me sí, indigné. bastante. Pero hoy, hoy lo puedo mirar y decir, oiga, sí, sí, porque hoy somos más egocentristas, más pegados de mi pedacito, más individualistas. Y aunque la Constitución dice que prima el interés general sobre el particular, todavía no hemos aprendido. Por eso el video que sacamos hace unos días de Merck Consultores y replicábamos que en la PH estábamos repitiendo la historia de la patria boba. Perdón, no la estamos replicando, la estamos viviendo todavía porque no hemos salido de Entonces, esa patria boba. ¿por qué? Porque estamos todavía generando unas barreras y unos grupos de guerra en lugar de entender, vuelvo y digo, @ unidos somos más. Hombre, y de hecho se nos olvida el artículo 7 de la Constitución. Somos diversos, pluriétnicos, multiculturales. Y no es solamente con un tema de colores de piel, es un tema de libre pensamiento. Hoy lo decía en la mañana y les decía, Colombia es un estado laico. Usted puede creer sí o no en Dios o en lo que quiera, o no cree en nada, porque ni es ateo, ni es católico apostólico romano, como lo decía el artículo 38 de la Constitución del 86, donde no se podía tener otra expresión religiosa que no fuera la católica, porque decía que Colombia era un Estado católico apostólico romano. Pero eso cambió y hoy el artículo 19 dice que es un Estado laico. Y viera usted los problemas que se nos están generando en ciertos conjuntos residenciales, en ciertas unidades, por ese tema. Y viera usted el tema, y si vamos más por el tema de las teorías de orientación e identidad de género diversa, libre desarrollo de la personalidad, respete, en el marco de la diferencia podemos compartir y podemos construir, pero nosotros todavía tenemos o sea, la norma está, pero la carimba mental subsiste. O sea, la norma evolucionó, cambió, pero el desconocimiento de la norma nos mantiene en el pasado y hace que la carimba mental subsista hasta hoy. Y todavía estamos en una pelea histórica que yo creo que ya debería haber sido superada.
Eso está pasando hoy con la Junta de Acción Comunal y con la PEC. Hoy que estamos viviendo, los presidentes tradicionales de las juntas de acción comunal tienen temor de que las unidades residenciales o mixtas o comerciales o dotacionales de PH les quiten su rol como comunales. Y entonces no quieren dejar que esto avance. Y los de los sectores de propiedad horizontal, que nos creemos exclusivos y que no somos parte del territorio, absurdo, ¿sí? Entonces queremos crear nuestra propia junta de acción comunal porque no me puedo mezclar con el resto. Pero tampoco la sé manejar, ¿sí ven? En algunas zonas es necesario, en otras no. Y todo esto que le estoy queriendo decir, Mido, tiene que ver con un tema de recreación del ordenamiento territorial. Y si hay una recreación del ordenamiento territorial, claro, porque demarcar las nuevas formas de incidencia y participación me indica que hay unas nuevas formas de repoblamiento, organización y estructura organizativa del territorio. Todo eso, Claro, claro. por favor. Entonces, eso nos va a cambiar. O sea, si la gente entendiera que nada está desconectado, sino que todo va al unísono, ¿sí? Y si no pusiéramos la rivalidad, sino que lo entendiéramos de una manera más coherente, más amplia, ¿cierto? Seríamos más felices y menos complicados y menos competitivos y nos enredaríamos menos. Por eso, dentro de las apuestas que hemos tenido en lo que se ha venido trabajando, miren, el que se hubiera dilatado, demorado toda esta apuesta de Avante Caribe, nos llevó a mirarnos, oiga, hay que trabajar todo el tema de justicia inclusiva y justicia restaurativa. Por eso tenemos un tema de implementación de métodos alternativos de resolución de conflictos. Y por eso tenemos otro tema, y hay que trabajar con los relevos generacionales. Y trabajar con los relevos generacionales es pensar en la juventud. Ya uno va dando la vuelta, amigo. Así uno Y se vea eso, jovencito, ese uno va tema de dando la los vuelta. relevos generacionales es el que es difícil aceptar, porque eso quiere decir que yo, que soy la persona que estoy sobrando, tengo que hacerme a un lado, porque vienen otras personas, los jóvenes, a ocupar mi lugar y yo internamente me voy a negar a hacerme a un lado por temas de ego, porque estoy primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo, sigo yo. Lo que pasa, amigo, es que no hemos entendido que el relevo generacional no significa que tú te tengas que apartar. El Perfecto. relevo generacional es la apertura para que otros también lleguen. Y el relevo generacional también implica que no necesariamente yo tengo que llegar a una edad mayor para saber que hay que replicar los conocimientos. Ninguno de nosotros tiene la vida comprada, De ninguno de acuerdo. nosotros es eterno. Entonces, yo no he visto el primer muerto que hayamos ido a resucitar, así haya hecho el mejor trabajo de la vida, para que venga y nos siga ayudando. En cambio, sí me ha tocado ver con dolor en el corazón muchas personas buenas que hicieron una incidencia muy interesante, muy importante para el mundo, para la nación, para los diferentes espacios, y que cuando murieron todos esos procesos quedaron enterrados porque fueron egocéntricas y no replicaron ese conocimiento. Se los llevaron a la tumba y junto con ellos murieron ellos y murió el proceso. Y yo creo que hay que cambiar esa historia. Yo creo que hay algo que, que sí debemos manejar y es pierde el miedo al cambio. El cambio se va a dar, nos guste o no, con fulano, sutano, con quien quiera que sea, pero tiene que darse, porque la dinámica territorial cambió, porque las necesidades de las comunidades en los territorios cambiaron, porque las formas de expresión social cambiaron. Y te guste o no, se necesita ese proceso de adaptabilidad a esa nueva configuración territorial. Lo que hace unos años era el plus, el non plus ultra para nosotros, hoy es escueto, efímero y ya no aplica en muchas ocasiones. O es necesario que se reevalúe.
Por eso, a mí alguien me preguntó, "Claudia, ¿es necesario reformar toda la ley 675?" Le dije, no, pero sí es necesario reglamentarla y sí es necesario adicionar los artículos referidos al tema de BIS, VIPA gratuita y el tema ecoturístico. Eso sí es necesario adicionarlo a la ley, porque no lo tiene. Y se nos quedó corta en eso. Porque en su momento, cuando nace la ley 675, nunca se pensó, primero, construir los monstruos de microciudades, BIS, VIPA y gratuita, mixtos en propiedad horizontal, que me llevan a pensar el tema de organizativo de la PH, no desde la ley 388 del 97, sino desde la ley 1454 del 2011, que nos lleva a pensarnos el tema de esquemas asociativos comunitarios. Y mire, eso es tan importante, mi doctor, que eso hizo que en el 2019 naciera la ley 1962, que reglamentó la 1454. Y por eso es que hoy todo está volcado en temas, por eso es que usted hoy en día ve la fuerza que están cogiendo poquito y someramente las RAT, ¿Las qué, perdón? las RAT, las regiones administrativas de planeación. Está la RAP Pacífico, RAE Cafetero. Aquí no se llama RAP, aquí se llama la RAPE, algo así, para Cundinamarca, ¿sí? Miren, y nosotros como consejos de administración, como administradores de bienes inmuebles que están construyéndose y que cada día son más en esta modalidad, pero también de gerentes de comunidades, no del bien inmueble, sino de las comunidades que están allí, ¿sí? Necesitamos abrir la mente y esparcirnos a estos nuevos contextos para poder lidiar con lo nuevo que nos llega y saber que solos no podemos, que cada día se necesita un acompañamiento interdisciplinario para responder frente a las nuevas realidades y complejidades que hoy se nos están presentando, porque tenemos una afectación. De hecho, yo insisto en que esta ley, ay, se me fue la norma, un lapsus, la 2079 creo, la que modificó la ley 675 y que habló del tema BIPA y gratuito. Sí, es la 2079 creo. Bueno, Son proyectos de ley que, gracias a Dios, le digo desde mi punto de vista personal, no han tenido eco. entonces, eso es una defecio que debe de ser derogado y en el marco de la reglamentación de la ley 675 más vale contemplar el tema de la BIPA y gratuita, cómo debería manejarse en el marco de esa reglamentación. Un capítulo, un capítulo adicional que explique cómo en el marco de la reglamentación debería manejarse el capítulo del tema BIPA y gratuita en propiedad horizontal. ¿Sí me hago entender? Sí, Pero si señora. no lo entendemos desde la lógica que nos estamos diciendo, entonces yo no puedo negar que sí, la ley es perfecta como está para las comunidades que existían en su momento, pero surgieron unos nuevos sectores poblacionales que no fueron contemplados y que tienen que ser adicionados, nos guste o no, esa es la realidad. Punto. Y como dicen los abogados, dura lex, sed lex. Me encanta esa frase que traduce, dura la ley, pero es la ley. Y a muchos nos incomoda que tengamos que cumplir una ley, que tengamos que cumplir una normatividad. Y es ahí en donde entramos en muchos choques también, cuando nos abren los ojos y nos dicen, ojo, usted está equivocado. Las cosas no son como usted pretende hacerlas. Hay otras cosas mejores y que se ajustan mejor a la norma. Ejemplo, en la administración de propiedad horizontal, la coadministración. Ejemplo, en juntas de acción comunal, sé que también los hay. Que los miembros del comité conciliador, hace algunos años que se llamaba así, quieren mandar más, inclusive que el mismo presidente de la junta, porque tienen o tenían un poder grande, inclusive para destituir al mismo presidente de la Junta de Acción Comunal en determinadas circunstancias. Ahí es donde empezamos a chocar nuevamente. La invitación, hombre, todos tenemos que trabajar
en la misma dirección para que ese barco en el que estamos viajando llegue a feliz puerto. Todo barco necesita un capitán y varios marineros, pero normalmente estamos haciendo lo contrario. Varios capitanes y si estamos de buenas, un marinero. Y ese marinero se cansa, se agota y el barco no llega a ningún puerto. Necesitamos ese capitán para que él nos indique cómo remar y con qué compás hacerlo, para que lleguemos rápida y prontamente a puerto seguro. De nada nos sirve ser 500 o 1000 marineros si todos remamos en diferentes direcciones. Por Y eso, le tiro otro dato, mido. dígame, ¿Cómo no vamos a entender que me vas a cambiar si es que en términos proporcionales de distribución poblacional en los barrios y localidades, la sí, mayor población la estoy encontrando en PH? Porque es que si yo tengo, voy a hacer un ejercicio muy sencillo. por Yo favor, tengo 600 unidades privadas en un conjunto normal, 600 unidades, y voy a hablar solo del residencial, sí, 600 unidades privadas, en cada una de ellas vivan 5 personas, un promedio, ¿sí? sí. Estamos hablando 6 por 5 30, ya estamos hablando de 3000 personas en una sola PH. Ahora imagínese usted la desproporción cuando son 4000 unidades, 4800, cuando son 2000, cuando son 1000 unidades privadas, que es lo que estamos encontrando. Mire, en Cali está el condominio, ay, se me va el nombre, donde viven alrededor de 25.000 personas. Wow. Eh, claro, 25.000 porque ve, 25.000 personas, eso es una microciudad. por eso le estoy diciendo, hay otros donde viven 10.000. Cuando yo hablo condominios, entonces yo uno casas con unidades residenciales. Suma y restame, suma y restame. Entonces, no me puedo cerrar los ojos hoy y decir, a mí no me hable de que necesito el ente. No, lo necesitamos, necesitamos que, por ejemplo, ahorita en Bogotá tenemos la crisis de la fiebre amarilla, que lo estaban diciendo en algunos lugares, que ha llegado un tema de fiebre de crisis en algunos sectores, ¿sí? Se tienen que hacer unas jornadas interesantes de vacunación. ¿Y será porque somos privados los que vivimos en propiedad horizontal? ¿No necesitamos que nos vacunen? ¿No necesitamos que la oferta llegue a la unidad residencial? ¿Es en serio? ¿O es que a los perros y gatos de las familias multiespecies que hay en propiedad horizontal no les da la peste de rabia y no hay que vacunarlos? ¿Y será que esa oferta que hace el municipio o el distrito no tiene que llegar a ellos? ¿Es en serio? Y seguimos diciendo que no tenemos nada que ver con el territorio. ¿Hasta cuándo? O que ese territorio no le pertenece a usted, sino que es mío y que usted no se tiene por qué meter a mí. Y por ejemplo, una campaña de vacunación antirrábica que la tiene que hacer el Estado, la solicita la Junta de Acción Comunal, pero también puede beneficiar a las personas que viven en la propiedad horizontal o viceversa, la puede solicitar la copropiedad. Y eso beneficia también a las personas que son miembros del barrio, de Claro, donde es líder la Junta de Acción Comunal. ¿Por qué? Porque eso nos va a beneficiar a todos, porque ese perrito que es callejero, que habita en calle, hombre, puede morder tanto al residente de la propiedad horizontal como al residente del barrio. El animalito no va a discriminar a este lo muerto porque vive en propiedad horizontal y a este no porque es miembro de la Junta de Acción Comunal. No, ellos no, ellos sí no discriminan. Los gatos feraces no discriminan en dónde encuentran su techo. Ellos buscan el calor. Normalmente lo encuentran bajo el motor de los carros. Y esos es que por carros eso, están parqueados en parqueaderos de la copropiedad o en parqueaderos comunales, en las juntas de acción comunal. Doctora, pues mi don, yo le quiero cerrar con estos tips que nos permiten entendernos. Todos somos sujetos de derecho, ¿no? Porque por eso le decía el artículo 1, Colombia es un Estado social de derechos, ¿cierto? sí, Y estos derechos aplican tanto para los barrios como para la PH en general. Los bienes jurídicos a tutelar hacen parte de los fines esenciales del Estado y derechos subjetivos.
tanto de carácter fundamental como económico, social y cultural en tensión, como lo son el derecho a la intimidad, artículo 1542 de la Constitución Política. Eso no aplica solo para la propiedad horizontal, aplica para los barrios y para todo el mundo, ¿sí? El derecho a la propiedad, artículo 58. Y el artículo 58 habla de la función social y ecológica de la propiedad, no de la propiedad horizontal, de la propiedad. En general. Artículo 60, y eso está en la Constitución Política. El derecho a gozar de un ambiente sano. Eso no es solamente propio de la propiedad horizontal, es propio de todos. Artículo 79, artículo 80 de la Constitución Política Nacional. Al mínimo vital, a la dignidad humana. Eso está en el artículo 1, el artículo 53 de la Constitución. A la convivencia pacífica, aunque hacen parte de los principios fundamentales de la Ley 675, eso es un derecho fundamental constitucional. Eso está en el artículo 2 y el artículo 95 de la Constitución. Y a la seguridad social, el artículo 48, para el caso de los trabajadores vinculados a la propiedad horizontal. Por otro lado, la Corte Constitucional ha reconocido la propiedad horizontal, tiene intereses inherentes, tiene inherentes unas funciones sociales y ecológicas dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, entre los cuales se destacan la protección del medio ambiente, la salvaguarda de los derechos ajenos y la promoción de la justicia, la equidad y el interés general como manifestaciones fundamentales del Estado social de derechos. Está en la sentencia C-133 del 2009. Que nos quede claro, comuníquese y cúmplese. Entonces sí somos parte integral del territorio. Entonces, aquí en ningún momento hay que quitar el mito de que la 2166 está dándole la oportunidad a los comunales que se metan a la propiedad horizontal. Es mentira. Falso de toda falsedad. Los está obligando a reconocer un derecho que es constitucional, de que todos los actores de la propiedad horizontal somos sujetos de derecho, que estamos residiendo en un barrio y estamos adscritos a las comunidades pertenecientes en ese barrio. Pues quería decirles eso, mi doctor. Son las 7:59. Muchísimas gracias. Y gracias por la Me, invitación. me quedo triste porque se nos agotó el tiempo. Sí, señora, tiene usted toda la razón. Se nos agotó el tiempo, el cronómetro es el enemigo número uno de Noches de PH en esta oportunidad, en esta oportunidad tan importante en donde podríamos seguir recibiendo conocimientos de esa mente tan genial que tiene usted, doctora Claudia Lorena Mera, esa mente que nos está ilustrando en la noche de hoy, que nos estuvo ilustrando en algo tan importante que es para todos nosotros, como es el buen vivir, que es la conclusión final, dicho en otras palabras como las que usted acabó de pronunciar. El buen vivir es lo que todos estamos buscando. Por eso la invitación a los comunales, a los de propiedad horizontal, trabajemos de la mano, reconozcamos que nos necesitamos mutuamente y a todas las personas que han estado conectadas en esta plataforma en la noche de hoy. Por favor, les dejo una tarea. Socialicen este programa, suscríbanse al canal y compartan no solamente con las personas que viven en propiedad horizontal, sino también con las personas que viven en los barrios tradicionales, en las casas de barrio. Si llegan estos mensajes a las personas que están conformando las directivas de las juntas de acción comunal, espectacular. Si llega a los consejos de administración, a los administradores, muchísimo mejor, porque ahí vamos a ver nuevamente plasmada la invitación a que trabajemos de la mano, así como lo hemos hecho en la noche de hoy con la doctora Claudia Lorena Mera, a quien en este momento le envío un respetuoso abrazo a través de la virtualidad y mis agradecimientos por haber compartido esos valiosos conocimientos con todas las personas que estamos conectadas en este momento al en vivo de Noches de PH. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por la paciencia, por la dedicación. Dios los bendiga y recuerden, con Dios todo es posible y que Mera Consultores no damos problemas, brindamos soluciones. Mera Consultores es presente en los territorios de la mano de Dios. Y valga la cuña, que es muy cierta. Así que no olvidemos
que la próxima semana en Noches de PH estaremos tratando otro tema, principalmente de propiedad horizontal. Y les saludo Jorge Enrique H., el caballero de la PH. Hasta la próxima. Gracias.